Bueno, sí, ustedes han estado preguntando y preguntando y preguntando, así que aquí está. Una actualización real de mi proyecto definitivo de cambiador de herramientas Sobel SV08 con progreso real. Y en este video voy a compartir contigo los altos, los bajos, los otros bajos, los otros bajos y los obstáculos, así como cómo nosotros, léase principalmente yo, hemos cometido todos los errores posibles en cada giro. Finalmente, espero darte una idea de lo que realmente se necesita para construir un proyecto como este y qué errores puedes evitar si tienes la temeridad suficiente para embarcarte en él. Vamos a por ello. Ahora, aunque técnicamente este es el segundo video de la serie, siempre me gusta guionizar estos videos de tal manera que si te perdiste el anterior, aún puedes saltar directamente aquí, así que siéntete libre de saltarte esta sección si recuerdas dónde estábamos o quédate si necesitas un repaso. Para quienes no sepan de qué trata este proyecto, estamos construyendo un cambiador de herramientas. Básicamente, estamos convirtiendo un Sobel SV08 de presupuesto en un monstruo de 7 cabezas sin escatimar en gastos y con una variedad de diferentes combinaciones de cabezales de herramientas. Contaremos con un cabezal de herramienta para flujo ultra alto y otro para filamentos de alta temperatura. Tendremos uno para filamentos abrasivos y tendremos algunos cabezales de herramientas que serán más ligeros y otros que estarán adaptados a materiales más flexibles. Y solo una nota al margen aquí, cuando comenzamos este proyecto, aún no tenía un Prusa XL, por eso queríamos ir a tope con esta construcción, porque iba a ser mi único cambiador de herramientas en ese momento. Gracias, Prusa. Y B, Bondtech aún no había insinuado su próximo y muy emocionante sistema de cambio de herramientas de índice. Por alguna razón, cada vez que construyo algo, inmediatamente sale algo nuevo y mejor. Construyo el ERCF51 y sale el 52. Construyo el 52, así que sale la tortuga de caja. Comienzo un cambiador de herramientas. ¿Entiendes la idea? Es un tema delicado, así que por favor evita comentarios sobre por qué no esperar, ¿de acuerdo? Ahora, cuando dejamos en el final del último video, básicamente habíamos recopilado todas las partes o lo que pensábamos que iban a ser todas las partes o la construcción de todos los diversos patrocinadores que me apoyan en este proyecto. También, en el momento de lanzar el último video, había construido 2 o 3 de las cabezas de herramienta reales en 2 transmisiones en vivo separadas. Y luego, en un raro momento de juicio y autoconciencia, me obligué a detenerme con las partes mecánicas de la construcción que siempre disfruto. Incluso al comenzar la construcción, sabía que el verdadero problema aquí iba a ser mis némesis. Firmware, macros y programación real. No imaginé cuán mal se pondría. Justo al principio, tuvimos toneladas de problemas con el firmware en la transmisión en vivo número 3, específicamente al instalar el firmware en todas las respectivas placas que necesitan comunicarse entre sí. Las placas LDO Nighthawk que teníamos estaban en una versión más nueva de Klipper, y necesitábamos instalar en la placa Solval una versión especializada de Klipper de Victory Tech por alguna razón. Y desafortunadamente, en ese momento, estaba en una laptop temporal y muy mala, lo que hizo que instalar el firmware en todas las diversas placas fuera aún más difícil. De hecho, terminamos gastando casi una transmisión en vivo completa, literalmente 4 horas, intentando descargar la utilidad de instalación STM, la cual no podíamos descargar correctamente, y me estaban bloqueando para descargar realmente el software. Y luego, una vez que lo obtuvimos, pasamos el resto de la transmisión en vivo, solo intentando conectar las placas a esa laptop mala para realmente instalarles el firmware. Así que sí, un gran comienzo. Ahora, no estoy seguro de cuál es la lección aquí, pero probablemente tenga algo que ver con asegurarte primero de que tienes una computadora funcional y que tienes un adaptador para flashear eMMCs, así como una comprensión clara de exactamente cómo vas a flashear cada una de las placas de la cabeza de herramienta antes de comenzar. Afortunadamente para mí, Nadir, quien continúa siendo un modelo de paciencia y firmeza durante todo este proceso, tenía una idea bastante buena de cómo se debía hacer todo esto. Pero ten en cuenta que aún puede ser realmente confuso. Las placas de herramientas LDO Nighthawk con USB son extremadamente convenientes en cuanto a su conectividad. Pero hasta donde recuerdo, por lo tanto, requieren que uses algo llamado Bootloader Catapult para flashear el firmware. Si no estás familiarizado con eso o encuentras confusos y aterradores los procesos normales de flasheo de firmware a la herramienta,
Esto puede atascarte, especialmente si necesitas hacerlo 7 veces. Ahora, después del interminable atolladero del tercer directo, las cosas solo podían mejorar, ¿verdad? Y lo hicieron por un breve segundo. En el cuarto directo logramos conectar y programar 2 cabezales de herramientas. Creamos y subimos las configuraciones iniciales para T0, T1 y T2. Logramos que Clipper los reconociera después de programarlos. Estábamos progresando. Estábamos tan seguros que empezamos a discutir las macros de cambio de sigilo y la lógica del cambiador de herramientas. ¿Realmente iba a ser tan fácil de aquí en adelante? Bastaría con montar mecánicamente las cabezas de las herramientas y tendríamos un cambiador de 2 cabezas al que podríamos agregar más herramientas gradualmente. No. Comenzó con un termistor roto en el FATUS rápido, mi culpa. Lo dejamos a un lado, sabiendo que una sustitución tardaría al menos 2 semanas en llegar a mí, sin darnos cuenta de que FATUS ya no los tenía en stock y terminaría siendo más como 2 meses. Luego empeoró, mucho peor. Los pasadores de espiga que pedimos, en los que se centra todo el mecanismo del cambiador de herramientas, literal y figurativamente, eran del tamaño incorrecto. Resulta que cuando pides 1005, ese no es el diámetro real del exterior del pasador, es el diámetro de la rosca interior. Lo que realmente necesitábamos eran pasadores de espiga 1003. Ups. Esos serían solo 2 semanas más, en el mejor escenario. Pero con la guerra aquí, las vacaciones y simplemente los retrasos generales en los envíos típicos de este país, eso terminó siendo un mes. Hijo de... La lección aquí es muy clara. Antes de desmontar una impresora perfectamente buena y comenzar a trabajar en un proyecto masivo como este, verifica 3 veces que tienes todo lo que necesitas y que realmente es lo correcto que necesitas. No solo mirando la bolsa y diciendo, está bien, sí, tengo todo, sino realmente comprobar qué es lo que necesitas. Chicos, realmente intenté ser más organizado que nunca para esta construcción. Organicé todo en este organizador y me aseguré de tener todos los componentes principales. Pero al final, fueron las pequeñas cosas, las casquillos, los tornillos, los pasadores, esos fueron los que terminaron causando tantos retrasos. Y eso es súper frustrante. Y desafortunadamente, esta es una lección que tuve que aprender una y otra vez a lo largo de este proyecto. Pero bueno, al menos ya teníamos resuelto lo del firmware, ¿no? Incorrecto. En la transmisión en vivo 4, descubrimos que la eMMC de 8 GB de serie ya estaba llena al 92%, lo que significaba pedir una de 32 GB y lo adivinaste, 4 semanas. Pero lo que es aún peor que eso, no hay forma de flashear una imagen exacta del firmware de una MC a otra, al menos no que sepamos, y básicamente tendríamos que empezar desde cero, flasheando el firmware a una placa completamente nueva, luego conectando las placas de la cabeza de la herramienta, luego configurando las macros, transfiriendo todo lo que ya habíamos hecho manualmente, bla bla bla. Así que perdimos un mes solo esperando las piezas. Lo sé, es molesto y en este punto ya estaba prácticamente harto de los problemas con el firmware. Así que en la transmisión número 5 finalmente recibimos todas las piezas retrasadas y estábamos listos y capaces de avanzar. Por supuesto, segundos antes de que comenzara la transmisión en vivo, me aseguré de empezar con el pie derecho al dejar caer toda la impresora y todos los contenedores y hardware que había apilado en ella como esto directamente al suelo, solo, ya sabes, para realmente establecer el tono para el resto de la construcción. Pero una vez que comenzó la transmisión y me reuní a mí mismo y todas las piezas del suelo, ensamblamos el primer muelle de la cabeza de herramienta Spartacus, completo con los casquillos de latón, los imanes y los pasadores recién llegados. Logramos montar el sensor de placa de circuito impreso del grifo y conectarlo a la placa de la cabeza de herramienta. Pero entonces, los problemas molestos comenzaron a surgir una vez más. Nos percatamos de que no teníamos tornillos suficientemente largos para la versión LGX de las cabezas de herramienta y que tendríamos que pedir los extremadamente raros M3X50S. Aún podríamos hacer las versiones BMG de las cabezas de herramienta, ¿no? Ahora, era hora de intentar colocar el carro del cambiador sigiloso en la impresora. Las correas originales SVO8 son extremadamente cortas porque están sujetas en su lugar por estos tipos de aletas metálicas en el lateral. Pero para nuestra configuración necesitamos que se tensen y luego se sujeten detrás del propio carro, como una instalación Boron normal.
Por más que lo intenté, no pude colocar las correas detrás del carro con abrazaderas o tirándolas en su lugar con alicates. Así que imprimimos esta pieza de ayuda para la correa para sujetar realmente las correas originales SVO8 y mantenerlas en su lugar mientras intentábamos adjuntar el nuevo carro de quemador sigiloso. Pero aún con esas ayudas, fue una batalla cuesta arriba. Después de más de una hora, logré pellizcar las correas detrás del carro. Y porque no quería arriesgarme a que las correas se soltaran y tener que hacerlo, todo eso de nuevo. Me aseguré de apretar muy bien el tornillo al carro hasta que... Realmente estoy forzando mucho esta cosa. No. Sí. Rompí un tornillo justo en el carro MGN. ¡Bah! Intentamos quitarlo y perforarlo, pero nada funcionó. Afortunadamente, tenía un riel extra MGN12 de FISEC, que era realmente bueno con bolsillos control numérico por computadora D para un peso más ligero. Así que en la transmisión en vivo 6 desmontamos todo e intercambiamos el riel, perforamos agujeros en la extrusión de aluminio para tener en cuenta las diferentes ubicaciones de los agujeros e incluso usamos tuercas en T en la parte posterior para mantenerlo en su lugar, lo cual obviamente no es ideal. Una vez más, luchamos con esas correas extra cortas de nuevo y oh, mira eso, rompí otro tornillo en el... ¿Me estás tomando el pelo? Primero el firmware, luego los pins, luego la correa, luego rompí un riel, luego rompí otro. La construcción se había convertido en una guerra que estábamos perdiendo. Me encantaría decir que los rieles no fueron mi culpa, que usaba hardware barato o algo frágil, o que el destornillador LTT hizo que aplicara demasiado par de torsión fácilmente. Pero también es posible que no fui lo suficientemente cauteloso, preocupado porque las correas se salieran para ejercer precaución y lógica. Quizás haya una lección aquí, pero prefiero no hablar del tema. Sea lo que sea, esto significaría otras 2 a 4 semanas de retrasos mientras pedíamos algunos rieles de reemplazo. Pero aquí de nuevo eso terminó siendo más como 2 meses. En esta etapa de la construcción requería un poco de espacio del proyecto. Simplemente no podía soportar pasar por otra transmisión en vivo de más de 4 horas donde todo lo que hago es cavarme más y más en un agujero y romper más cosas o descubrir más partes faltantes. Honestamente, estaba listo para rendirme. Siento que digo eso sobre casi todos los proyectos aquí, pero es cierto. Parece que en cada proyecto que hago, llego a un punto en el que estoy tan frustrado, tan harto que pierdo de vista lo que era lo que me emocionaba en primer lugar. Y honestamente, podría haberme rendido si no hubiera sido por la literal aldea de apoyo a mi alrededor. Primero, estaban los patrocinadores, empresas que me enviaron productos gratis para esta construcción y esperaban verla terminada. Luego estaba Nadir, quien nunca se frustró conmigo, nunca me abandonó y nunca expresó ni una sola palabra negativa. Y él contaba conmigo. Estaban todos ustedes preguntándome en los comentarios sobre el proyecto y expresando su emoción en anticipación. Y luego estaba Jacques. Jacques, quien por la bondad de su corazón y quizás un poco de lástima, bajó aquí desde Jerusalén día tras día tras día tras día y se unió a las videollamadas con Nadir. Los dos trabajaron juntos durante horas, resolviendo más problemas de firmware, flasheando la placa de la herramienta, configurando la nueva Embedded Multimedia Card, todo mientras yo trabajaba en otros proyectos que realmente pagan las cuentas. Desde la última transmisión en vivo, lo único que hice en este proyecto fue imprimir y ensamblar el sombrero de copa, conectar y montar las placas de desglose USB y la fuente de alimentación a los soportes. Básicamente hicieron todo lo demás juntos. Lograron que funcionara, se moviera y ubicara en su lugar, con las correas temporalmente pegadas. Estaba vivo y no se detuvieron ahí. 1000 mientras esperábamos los tornillos, 1003 por 50 y el reemplazo del carro y los rieles. Jacques construyó todos los muelles y preparó la impresora para sostener también todas las cabezas de herramientas. Y a lo largo de todo esto, como Nadir, no pidió nada a cambio. Aunque me aseguré de mantener constantemente a Jacques abastecido con un flujo constante de entregas de comida kosher, filamento y accesorios de impresión 3D para expresar mi sincero agradecimiento. Pero hombre, es bueno tener amigos. Y supongo que eso también en sí mismo es una lección realmente importante aquí. Se requiere un pueblo para construir un cambiador de herramientas, y no recomendaría construir uno sin ayuda para superarlo.
Durante esta construcción, Nadir y Jax han sido un sistema de apoyo increíble, y literalmente no podría haber hecho nada de esto sin ellos. No lo sé con certeza, pero quizás ustedes, Jax y Nadir, llenen los comentarios si están contentos de que este proyecto haya sido resucitado. Así que aquí estamos hasta hoy. El firmware está flasheado, los docks ensamblados y las placas se comunican entre sí. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Debemos construir y conectar las 4 cabezas de herramienta faltantes y montarlas en los carros. Necesitamos cambiar el riel roto por uno nuevo. Debemos enrutar los cables a las herramientas, montar la fuente de alimentación extra y la placa de la cabeza de la herramienta en la impresora y gestionar los cables en general. Y luego necesitamos lidiar con la alineación y las macros. Y si mi reciente video de tortuga de caja me ha enseñado algo, es que necesitas tener todo súper ajustado cuando las cabezas de impresión se encuentran con objetos fijos. Así que estoy muy agradecido con Ember Prototypes por enviarnos su herramienta CXC para ayudarnos con la alineación real de la herramienta. Pero aún necesitamos conseguir todas las diferentes posiciones de acoplamiento correctas para que cada herramienta se acople en el lugar correcto y aplique la cantidad correcta de presión para levantar y bajar y todo eso. Va a ser una continuación de lo que ya ha sido un largo viaje. He aprendido que un cambiador de herramientas es más una prueba de carácter y determinación que una construcción. Pero espero que, gracias a Jax y Nadir que me ayudaron a superar el obstáculo, tendré más y más actualizaciones positivas muy pronto. Pero me encantaría escuchar tu opinión sobre la construcción hasta ahora y lo que te gustaría que respondiera o abordara en los próximos videos y directos. Así que deja un comentario abajo y tal vez presiona ese botón de me gusta mientras estás allí. Eso es todo por ahora. Los veré en la próxima capa.